Por un lado tendremos al gran TikTok, que se quiere convertir en Amazon. La segunda tendencia, que no es tendencia, es Retail Media. Search, los CPCs que son cada vez más altos, display es mucho más competido, etcétera, etcétera. Es como si ahora os dijera que os podéis ganar dinero en Internet siendo domainers. Aquí no voy a entrar en tendencias del pasado, porque lo voy a hacer al revés. Yo estoy full time en Nestlé, en el departamento de e-commerce strategy, y aparte tengo también pues mis otros clientes a modo de agencia en consultoría. He pasado por empresas de todo tipo, pequeñas startups de 10 personas en una incubadora hasta grandes startups o ya medianas empresas. Entonces, sin más dilación, ya que os he avanzado un poco de qué tendencias os voy a hablar, social commerce, retail media, metaversos y este concepto de digital, os voy a dar mi visión particular. Soy cero gurú. Al menos quiero daros mis argumentos o ese punto de reflexión que creo que todos en los de la industria tenemos que hacer, tanto como consumidores como promulgadores de estas tendencias, ¿de acuerdo? Estamos con social commerce, que si veis muchas estadísticas al respecto, es una de las grandes tendencias actual, en el sentido de no vamos a poner en duda el impacto que tiene social media en nuestras ventas, captación de leads, reconocimiento de marca en cualquier parte del funnel, pero social commerce como tal es la generación de ventas in-app. Es decir, pasamos de las etiquetas, de los call to actions, botones, en las creatividades, en los posts que ocurren en la plataforma social, y ahora, que derivaban a la web de e-commerce, y ahora esta parte se integra dentro de la aplicación, de forma que el usuario no tiene que salir de Instagram, no tiene que salir de TikTok para realizar la compra. Es decir, el checkout, el payment está incluido dentro de la aplicación. Aquí es donde Instagram, TikTok os venderán, o nos venderán a todos, me incluyo, que es por ofrecer una experiencia seamless, sin fricciones para el usuario, que no se vaya a una web que no conoce, etcétera, etcétera. Correcto, lo compro. El punto adicional también que no dicen es que con eso a su vez tienen más data del usuario, no solo saben los intereses por lo que navegan, hacen likes, comparten, etcétera, etcétera, sino también lo que compran, para luego hacer que vender esa data en forma de segmentación a anunciantes como nosotros, ¿vale? Para mí el punto clave adicional a este punto, a este concepto de social commerce, entendido como compras in-app, hemos visto un gráfico de tendencia al alza, obviamente, de este canal. El punto para mí de crítico a la hora de reflexionar es, a día de hoy, en España, dependerá de qué mercado estéis basados, pero al menos a día de hoy en España, TikTok e Instagram no tienen esta característica en app. Podemos seguir haciendo estos call to actions, estos botones, estos tags, pero las compras in app no existen. Por tanto, si somos puristas y talibanes en este sentido, yo os estimo que la venta de social commerce es cero, entendida como compras in-app. Pero no solo eso, más allá del tecnicismo. Tenemos que también tener la reflexión de si estas ventas son adicionales al resto de canales, porque si es así, perfecto, más dinero, más ventas para todos. El punto clave es, ¿será entretenimiento de otros canales? ¿Será gente que también estaba suscrita a nuestro canal de mail que ya no comprará tanto a través de nuestra campaña de emailing o de SEO porque vean nuestro post en Instagram o publicidad, etcétera, etcétera, y luego se dirija a Google a buscar nuestra marca, nuestro producto y nos compre, entre comillas, a través de ese canal? No vamos a entrar en temas de modelo de atribución, pero tenemos que entender o reflexionar sobre si estas ventas, al menos para nuestro negocio, van a ser adicionales o en detrimento de otros canales. Este es el punto a reflexionar al respecto. Y siguiendo con las tendencias hacia dónde va social commerce, por un lado tendremos al gran TikTok, que se quiere convertir en Amazon. En un par de países ya ha empezado a probar el tener toda la cadena de valor y de suministro de producto de cara al usuario. Es decir, tener almacenes, logística, etcétera, etcétera. Entiendo el valor que tiene para TikTok y entiendo ese afán de competir de tú a tú con Amazon. También es una tarea titánica en cuanto a márgenes, en cuanto a gestión, etcétera, la parte de almacenes, logística, etcétera. Entonces, veremos si esas dos pruebas en esos dos países siguen adelante o no.
Sin más, insisto, soy cero gurú, no quiero dar respuestas, solo quiero que reflexionemos al respecto. Y si por un lado tenemos a TikTok intentando convertir en Amazon, no sé si os imagináis lo del siguiente slide. Es Amazon intentándose convertir en TikTok. Entonces, lo tiene de diferentes formatos. Este es el más TikTok, el formato más parecido a TikTok, en el que dentro de la experiencia de compra o en la experiencia, en este caso, de visualización de productos, muy de TikTok, añade las funcionalidades de e-commerce. Aunque en este caso de Amazon es al revés, a las funcionalidades de e-commerce le añade esta visualización de productos de TikTok. O en este otro formato en el que este es un screenshot de una categoría en Estados Unidos, en el que, pues precisamente en esta categoría de gadgets, etcétera, ya incluye a un streamer, como veis en la pantalla, comentando productos. Por tanto, insisto, tenemos por un lado a TikTok convirtiéndose en Amazon, a Amazon de una forma u otra, ya hemos visto dos declinaciones, intentando convertirse en TikTok. Por otro lado, ok, no es social commerce, pero es un punto más de reflexión sobre el canal de social. Cada vez, como hemos visto, lo estamos, si no viendo en nuestras carnes, con influencers, convirtiendo en una canal social, en un mercadillo. Y yo entiendo que como anunciante, como e-commerce, manager, etcétera, es algo que quiero potenciar, pero a la vez como usuario me debo replantear si ese canal de social está perdiendo justamente la parte social. Por un lado, porque se convierte en un mercadillo, como estábamos diciendo, en un bazar, y por el otro, no sé si conocéis estos asistentes virtuales, VTubers, que sobre todo en Corea del Sur son muy potentes, pero no hay que irse tan lejos. El Rubius ha sacado su propio Virtual Tuber en Twitch, que es una inteligencia artificial, hablando con los usuarios. Por tanto, si cada vez ya no seguimos solo amigos en redes sociales y seguimos más a extraños influencers o incluso ya ni siquiera son personas, son inteligencias artificiales, por un lado lo estamos convirtiendo en un mercadillo y por otro estamos siguiendo ¿a qué? A robots. Por tanto, tenemos que reflexionar un poco más en serio sobre qué papel queremos jugar, sobre todo también como usuarios y como anunciantes y demás, en cuanto al desarrollo del canal social, independientemente también de que, obviamente, los intereses de Instagram y de TikTok irán por una vía y por otra. ¿De acuerdo? Primera tendencia. Segunda tendencia, que no es tendencia, es retail media, ¿de acuerdo? Retail media es ese canal, sobre todo de display, productos patrocinados, que ocurre dentro del cliente, dentro del retailer, dentro del e-commerce, pero también fuera de él, utilizando su segmentación de histórico de compras, por ejemplo. Entonces, por ese lado tenemos dentro del retail media aquellas campañas de retail media en online que derivan tráfico a la tienda, este concepto de drive to store, ¿vale? Derivar tráfico a la tienda, y a la vez, como decíamos, todos estos formatos publicitarios que ocurren, por ejemplo, dentro de Amazon. Productos patrocinados, sponsor brands, display cuando navegas una categoría, en la propia ficha de producto de una marca puedes tener publicidad de otro producto competidor de otra marca, etcétera, etcétera. Esto es retail media. Esto para mí no es una tendencia, es una realidad. El punto clave aquí o diferencial, al menos en el mercado español, es la madurez de algunos retailers, de algunos e-commerce en monetizar estos espacios, en monetizar esta data de segmentación dentro de su ecosistema. Y aquí tenemos retailers muy, muy maduros, por mencionar Amazon, porque es el que menos conflicto crearía si dijera nada, pero también en el otro espectro tenemos a retailers con mucho punto de mejora, por así decirlo. Entonces, en este sentido, aunque ya es una realidad y yo auguro que en un mercado de canales de inversión de medios en el que search, los CPCs son cada vez más altos, display es mucho más competido, etcétera, etcétera, entiendo que si tu objetivo es venta de producto, seguramente el canal de retail media será, si no el segundo, un top 3 de los más importantes de tu mix de medios. Luego tenemos metaversos, ¿de acuerdo? Y este puede ser un poco también controvertido, este tema. Por un lado, entiendo a gurús como yo, que no yo soy gurú, pero otros gurús que sí lo son, que nos dicen que metaverso es indefinible, en el sentido de, lo entiendo, yo intento definiros ahora Internet y no sé qué es Internet. ¿Es alguien que se conecta solo a Netflix? ¿Es alguien que manda solo mails? ¿Es alguien que navega?
está ya tan incrustado en nuestro día a día que no nos conectamos a Internet, ya estamos conectados. Los gurús, en general, los gurús del metaverso nos dicen que es la nueva Internet, es la evolución. Por tanto, no es tener gafas de realidad virtual, no es NFTs, no es criptomonedas, no es realidad aumentada, es todo eso. No es conectarse a Horizon Worlds, es todo eso. Para mí, el punto también crítico de reflexión aquí es que en la medida en que no lo defines, no aceptas tampoco ninguna crítica ni puedes saber en qué estado está de desarrollado, en este caso, el metaverso, en el sentido. Y como veremos, si realmente pones en duda o retas cuánta gente se está conectando ahora a los 3 famosos metaversos, Decentraland, Sandbox, y te dicen que no, que los metaversos no solo son esos, sino también son los mundos virtuales como Fortnite, World of Warcraft, etcétera, Minecraft, etcétera, ok. Si les haces o les retas también y les dices que nadie usa criptomonedas por ser sensacionalista, salvo para comprar otras criptomonedas o NFTs, te dicen que no pasa nada, que la criptomoneda, Bitcoin o cualquiera de las miles que hay sirve para otras cosas y si no tenemos NFTs. Y así con cualquier punto. Este para mí es el punto de reflexión que tenemos que ser críticos con el metaverso. Y también, sobre todo, por qué lo empezamos o por qué se empieza a hablar desde el metaverso en el último año o año y medio. Entiendo la curva de innovación de Gartner, en la que al principio hay unos early adopters, gente que adopta primero unas tendencias, que luego pues tardan más o menos tiempo en llegar al mainstream, en llegar al público general. Pero ¿por qué lo comenzamos a contar ahora? ¿Por qué no hace 4 años cuando Samsung presentó sus gafas de realidad virtual en el Mobile World Congress? ¿Por qué no hace 10 con Google Glasses sus gafas de realidad aumentada o Snapchat que hizo las suyas propias? Y así con varios ejemplos que nos podemos remontar muchos años atrás. Para mí en este caso hago la analogía, también por ser un poco demagogo, con las gafas de 3D de cine. Y me lanzaría a preguntaros cuántos de vosotros, que no sea Avatar o Avatar 2, en las que ha pasado no sé cuántos años, y quizá alguna de Star Wars, ha visto una película de 3D en el cine o en su casa, porque también hace quizá 10 años, o sí, 8 o 10 años, todas las televisiones venían con sus gafas de 3D y me la juego a decir que no habéis visto más de una o ninguna película en casa en 3D. ¿Por qué? Porque creo que el consumidor lo que no quiere es tener 5 gafas de 3D para tener que ver una película con su familia o con sus amigos, que estén cargadas esas gafas de 3D, que a uno de los miembros familiares se maree mientras ve la película. Había una necesidad de la industria de empujar ese gadget y no una demanda. No sé si con las gafas de realidad virtual puede ocurrir lo mismo, más allá del software y de las ventajas que haya detrás. Y sobre este punto tenemos al final lo que os medio mencionaba. Hay muchos metaversos, porque hablamos del metaverso, pero hay muchos. Puros tenemos Decentraland, Sandbox, Horizon Worlds, que intentan ofrecer esa experiencia más completa en la que vas a hacer todo. Y luego, por otro lado, tenemos mundos virtuales, protoversos como Minecraft, World of Warcraft, Roblox, etcétera, etcétera, que sí, tú al final, pues, tienes muchas oportunidades dentro de esos mundos virtuales, aunque no puedas, entre comillas, hacer todo. Perdonad. Para mí el punto clave entre ellos es que tú vas a Minecraft, tú vas a Fortnite con una excusa, con una ficción, con una narrativa en la que entrar. Y luego, perfecto, luego irás allí a hablar con tus amigos, a ligar, a hacer una reunión de trabajo en Minecraft porque es todo mucho más chulo y más inspiración y la creatividad y lo que quieras, pero tienes una excusa para entrar. En cambio, en Sandbox, Decentraland, Horizon Worlds, entras y a día de hoy es un canvas vacío, tan potente, pero a la vez con ninguna excusa para que tú entres, porque tampoco hay gente conectada. A su vez, gurús de verdad, no como yo, os dirán que uno de los modelos de negocio en el metaverso es comprar y vender tierras, ¿vale? Es como si ahora os dijera que os podéis ganar dinero en Internet siendo domainers, ¿vale? Comprando y registrando dominios o handlers, usuarios en TikTok o Instagram o en la red social que salga. Sinceramente es una visión muy cortoplacista, muy especulativa. Además, no hay interoperabilidad entre los metaversos, por tanto, si compras tierras en un sitio o algo o un accesorio para tu avatar en un sitio, no lo puedes utilizar en otro.
me parece muy de miras flojas, porque cortas, en el sentido de que hay muchos otros modelos de negocio, muchas otras oportunidades en el metaverso que no se tienen que basar en comprar y vender tierras. Y para que no todo parezca que estoy en contra de la experiencia en sí o de la tecnología, porque al contrario, creo que a corto plazo, y sin irnos a Decentraland, sin irnos a Sandbox, tú puedes crear experiencias a corto plazo que te den valor directamente a tus usuarios. Son entornos, por ejemplo, en esta matriz de DICE, de Dangerous, Impossible, Counterproductive y Educative, es decir, escenarios peligrosos en los que pues, hay una fábrica, tú tienes unos nuevos empleados, los llevas a formar, etcétera, etcétera. Si puedes recrear ese escenario peligroso en realidad virtual, que se acomoden a ese escenario y luego llevarlos a la fábrica, pues vas a minimizar los posibles riesgos laborables que pueda haber. O escenarios imposibles. Yo no puedo viajar a cómo eran las pirámides de Egipto hace tantos cientos miles de años o a la tumba de Tutankamón. En esa parte no puedo, y además una experiencia educativa en ese sentido será mucho más inmersiva y será mucho más útil para el alumno, en este caso, en retener ese contenido. O, por ejemplo, esa experiencia contraproductiva en el sentido tú puedes recrear físicamente el conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. ¿Cómo? Dando alcohol y drogas al usuario o al alumno. Pero obviamente es contraproductivo y no lo vas a hacer. Con un entorno de realidad virtual puedes recrear eso. Y lo mismo en entornos educativos y más caros, como por ejemplo el control de masas o simulacro de incendios, en realidad virtual es mucho más fácil de hacer. O, por ejemplo, realidad aumentada. En la medida en el que a través de las gafas yo puedo proyectar en mi casa un Van Gogh, no necesito comprar un Van Gogh, ¿de acuerdo? Por tanto, puede también hacer mucha disrupción a cualquier mercado de consumo de objetos, precisamente porque puede proyectar, entre comillas, virtualmente lo que quieras, ¿vale? Entonces, esta es como muy a larguísimo plazo, porque hay unos problemas de computacional y demás para que se proyecte este tema, pero no es decir no a la tecnología porque sí. Y la última tendencia de todas es este concepto de phygital, este concepto de mezclar lo digital y el mundo físico y el mundo digital, phygital. Aquí no voy a entrar en tendencias del pasado, porque lo voy a hacer al revés. Se habló mucho del voice search y del voice commerce, de comprar a través de Siri y de Alexa, y no quiero preguntar cuántos de vosotros ha comprado alguna vez algo a través de Alexa, a través de Siri. Comprado. No sé en cuanto a búsquedas, no me quiero meter en ese tema, pero debemos también reflexionar. Entiendo por qué podía ser disruptivo y aún puede ocurrir. Es una tendencia que aún puede haber un clac en el comportamiento del consumidor, porque no es problema tecnológico, pero aún no se ha dado. Entonces, bueno, hay que ser un poco expectantes. Lo mismo con tecnología que no hemos llegado a ver. No voy a entrar en detalles de lo que es, y seguramente muchos de vosotros no las conocerá por buenos motivos. Entonces, a veces está bien hablar de las nuevas tendencias y los sexys que son, pero también tenemos que ser críticos con aquellas que no han llegado y en su momento sí que eran sexys, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, hace 3 años o así, estos robots autónomos de entrega. Insisto, para determinados escenarios y demás tienen muchísimo sentido, no digo que no, pero también el reparto en la última milla, en cuanto a logística además, es muy complicado. Es también estas acercamientos mediante robótica, mediante lo que sea, pero tenemos que tener también ese componente pensamiento crítico, ¿vale? Y el último de ellos es el de asistentes virtuales en tienda, ¿vale? Dependientes virtuales en lugar de personas físicas. Insisto, esto es de lo más reciente que he visto, también en mercados asiáticos. No sé si será cultural, sociocultural o no, si lo veremos aquí aplicado de alguna forma, pero para mí el punto clave, tanto en estas tendencias como en todas las que hemos visto, es tener ese pensamiento crítico de lo que nos afecta a nosotros en nuestro día a día, por ejemplo, en el canal de social media, social commerce, o, por ejemplo, si realmente hay base o cómo realmente lo podemos aprovechar más que para la nota de prensa y hacer ruido en medios. Pues con esto es básicamente mi visión particular de estas 4 tendencias que en este año y medio pasado están generando bastante ruido en marketing digital. Estoy abierto totalmente a debate y nada, estoy aquí para lo que queráis, Webpositor, por LinkedIn, sin más.